¿Qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Descaradas. Seguimos, bueno, aquí un poco después de la pausa para la publicidad, ¿no? Que no tenemos, pero ya tendremos. Espero. Si no seguí en Instagram, seguro que sí. Estamos aquí para hablar del Día de Muertos y estamos con José Carlos. Y nada, a ver qué nos sigue contando de esta festividad, que la verdad yo me estoy quedando un poco a cuadro, ¿sabes? Porque no me esperaba muchas cosas y bueno, espero que os esté molando. Bueno, José Carlos, también un poco hablar de que en España también tenemos el Día de los Difuntos, ¿no? Que en nuestro caso no es día 1 y 2 de noviembre, sino únicamente el día 1. También es una celebración solemne, como lo que nos vienes refiriendo, relatando, contando, haciendo una disertación sobre. Y bueno, nosotras queríamos saber un poco la diferencia que había, pero ya nos hemos dado cuenta de que tampoco hay tanta. Pero aún así nos gustaría que nos hiciese un poco un resumen de esto, de la diferencia que tú ves y de la semejanza y de lo que nos has explicado. ¿Podrías explicarnos además la brevedad del origen de los altares bueno, de los altares de muertos y el papel que juegan ese día? Y en relación con las ofrendas de los difuntos, ¿qué comida, bebida y elementos soléis tomar, soléis llevar y demás? ¿Y cuál es su significado? Esta pregunta es interesante porque de alguna manera ilustra todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. La muerte en México y en España es igual de trágica. Os garantizo que no conoceréis nunca a ningún mexicano que viva la experiencia directa de la pérdida de un familiar ni con carcajadas, ni con risotadas, ni con colores, ni papelitos de color, ni mucho menos. Todo lo contrario. Se trata, y sobre todo si le añadimos el marco católico cristiano, se trata de algo que genera un duelo, que genera un dolor muy intenso y que pues resulta irreparable desde una perspectiva emocional. ¿Cuál es el punto en el que de alguna manera podríamos hacer una concesión con lo que vosotras me comentáis? El punto puede estar dado en el contexto del Día de Muertos. Ciertamente, el Día de Muertos es una celebración con colorido, con alimentos, con representaciones cómicas de la muerte, pero es una manera de exorcizar una realidad que probablemente en México no podemos digerir de ninguna otra manera. Hay que considerar que todas estas formas de representar la muerte pueden ser probablemente sublimaciones que nos permiten exorcizar algo que es sumamente traumático, y eso traumático es la pérdida del ser querido. Yo tengo la sensación de que en España, por ejemplo, y en Occidente en general, lo que se hace es evitar hablar de la muerte. Hay que considerar, por ejemplo, que a diferencia de lo que pasa en México, las sociedades más occidentales o predominantemente occidentales son sociedades en donde probablemente la creencia en el mundo trascendental ya no está tan presente como en aquellos países donde la religión sigue formando una parte intensa de la vida emocional, y ese sería el caso de México. En México, la, la creencia de un mundo más allá tiene tal fuerza y tiene tal atracción que lógicamente nos lleva a seguir fomentando este tipo de tradiciones. Pero bueno, digamos que dentro de lo que cabe, si bien la muerte es una tragedia, si bien la muerte es algo que no se puede ver de manera directa, la diferencia que observo es que nosotros la podemos representar con mayor simpleza, con mayor comicidad. Yo lógicamente no encuentro ningún parámetro parecido en España cuando hablamos de, por ejemplo, la representación de la muerte mediante calaveras o esqueletos. Hay que recordar que el aspecto netamente festivo proviene de José Guadalupe Posada. Y a raíz de José Guadalupe Posada ya se puede hablar de cierta comicidad o de cierta caricatura.
pero no es ni mucho menos lo que predomine. Por lo tanto, es importante también tener cautela con la interpretación de este tipo de celebraciones o conmemoraciones. No es algo del todo festivo, no es algo del todo alegre, sobre todo cuando hablamos de el contexto en el que la gente lo hace por convicción. Cuando nos salimos del ámbito religioso o emocional, entonces sí estamos hablando de una celebración que adquiere un tono completamente festivo, que adquiere un tono completamente antisolemne, hasta cierto punto podríamos decir que incluso carnavalesco. Pero esto es fuera de los entornos religiosos, fuera de los entornos de convicción y de creencia. Por lo tanto, yo os sugeriría distinguir siempre el entorno devocionario de los católicos creyentes, que además en su práctica ritual tienen influencias de las culturas prehispánicas, y de la gente que simple y llanamente lo hace por simple y llana festividad. Ahora bien, recurriendo a lo que comentan de los altares, efectivamente, un altar es un espacio de forma piramidal en el cual se ofrendan, digamos que hay distintos elementos que no pueden faltar. Estos elementos son, para empezar, las flores de cempasúchil, que con su aroma lo que hacen es permitir que los espíritus lleguen al lugar en el que están recibiendo su ofrenda. Posteriormente vienen distintas calaveritas de azúcar que representan la muerte en sí misma. Posteriormente vienen los alimentos. Puede ser cualquier tipo de alimento, pero los alimentos que predominan son los alimentos originarios de México, muy habituales, sobre todo en el centro y en el sur. Por ejemplo, tamales, atole, mole, carne de pollo, carne de guajolote, que es como se llama el pavo en México. Bebidas como la cerveza, el tequila, el mezcal. Hay muchísima presencia de fruta de temporada. En México los cítricos son pues frutas que están muy presentes en esta época. Por ejemplo, las naranjas, las mandarinas, las toronjas, que es como llamamos a los pomelos. Hay también una serie de frutos complementarios que se ponen, como son, por ejemplo, la caña de azúcar. En México, la caña de azúcar se considera una fruta, se trocea y se come como dulce. También hay una serie de pequeños frutos que se llaman tejocotes, con los cuales se hacen algunos dulces almibarados. También hay fruta almibarada. Y en la parte superior del altar siempre van a encontrar el retrato de la persona a la que se le rinde el homenaje y a quien se le recuerda. Es decir, que estamos frente a algo que está lleno de color, que está lleno de olor, que está lleno de platos y bebidas, siempre en un entorno de muchísimo respeto, muchísima devoción y muchísima solemnidad. Ahora bien, no hay que olvidar nunca la presencia de los factores católicos cristianos. Esto quiere decir que siempre encontraréis referencias a los santos, referencias a la Virgen y desde luego distintas representaciones de Jesucristo. Porque en el último de los casos, aunque sea una celebración con muchísimos factores, no deja de estar enmarcada por la celebración o no deja de estar vinculada con el calendario católico cristiano. Y en ese sentido, pues no deja de ser de alguna manera una celebración también católico-cristiana. Por último, y dando ya por concluida esta magnífica disertación sobre el Día de los Muertos, queríamos saber tu visión sobre la situación de la cultura debido a esta pandemia, porque estamos viviendo una situación tremendamente complicada en todos los sectores y la cultura tristemente es uno de los más afectados debido a las restricciones y porque ya la gente no está cómoda saliendo de su casa. Entonces, tú como persona dedicada al sector cultural, ¿cómo piensas que evolucionará la situación respecto a la cultura? En términos generales, la palabra cultura tiene dos definiciones. La primera viene del ámbito antropológico. El ser humano, por el simple y llano hecho de ser humano, genera continuamente cultura, es decir, cualquier
manifestación que proviene de él ya es cultura. En ese sentido, es importante mantener la calma porque el ser humano permanentemente, por lo menos mientras exista, estará consumiendo y generando cultura. Ahora, dirigiéndonos un poco más al sentido de vuestra pregunta, es verdad que nos encontramos en un momento sumamente complejo, pero tenemos una serie de herramientas que no existían hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años. Y esas herramientas son todas las herramientas digitales. Desde el ámbito empresarial se suele decir que todas las crisis son momentos de oportunidad. A mí me gustaría apropiarme de esas expresiones para trasladarlas al ámbito de la cultura tal y como lo estáis enfocando. Y por lo tanto lo que yo diría es lo siguiente: este momento que estamos enfrentando es un momento de grandes oportunidades. Nunca antes en la historia habíamos tenido la oportunidad, por ejemplo, sin salir de casa, de acceder a miles de libros, a miles de revistas, a miles de periódicos, a miles de películas, a miles de discos, y de tener todo el conocimiento que se ha generado hasta el día de hoy, por lo menos en un, que se os antoja, 70-80%, al alcance de tan solo unos movimientos con un objeto en la palma de la mano. Es decir, que estamos en un momento para que simple y llanamente la cultura se digitalice, se pluralice y llegue a muchísimas más personas. Un tema como el que estamos comentando el día de hoy, hace 20 años habría sido imposible, por una razón muy sencilla, y es que hace 20 años el desarrollo de Internet estaba en pañales, los podcasts estaban en pañales, y en términos generales la manera en la que nos estamos comunicando, por ejemplo, hay que contarle a la gente que estamos organizándonos, mandándonos WhatsApps, guardando estas conversaciones en archivos MP3 y haciendo algo que hace 30 años requería de un estudio profesional en un domingo por la tarde. Entonces, no seamos pesimistas. Los problemas que tendremos serán de un índole más terrenal y por lo tanto más agresivo, y tendrá que ver con desarrollos de empleo, desarrollos empresariales, supervivencia de emprendedores y cosas por el estilo. La cultura, afortunadamente, al formar parte del ser humano, tiene garantizada una vida muy, muy larga. Muchísimas gracias por esta conversación maravillosa y bueno, seguiré fielmente vuestro podcast, ya que aborda sin duda temas que son de muchísimo interés. Y acabamos de llegar al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias, José Carlos, por todas tus respuestas que nos han permitido adquirir conocimientos realmente interesantes sobre el Día de Muertos. También queremos agradecerte que nos des esperanza respecto al sector cultural debido a los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y en cuanto a nuestros oyentes, esperamos que hayáis disfrutado esta entrevista tanto como nosotras. Por esta semana ya no subiremos más podcasts, pero queremos que sepáis que la semana que viene vendrá cargada de novedades. ¡Adiós!